Hosanna. 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 Hosanna al Rey de Salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosanna al Rey de Salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un amor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, porque llamos de revolución. Del cielo se partan dos, inúndanos, en el desierto brota el río, vida sopla hoy, Hosanna al Rey de Salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosanna al Rey de Salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un amor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, llamos de revolución. Y el cielo se partan dos, inúndanos, en el desierto brota el río, vida sopla hoy, Hosanna al Rey de Salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosanna al Rey de Salvación, Hosanna al Dios Altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Si lo sanan, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Si lo sanan, Dios los bendiga, hermanos. Iglesia Cristo mi refugio. Y a todos aquellos que nos están viendo por el Facebook y YouTube.
Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Y voy a leer en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23 y 27. Pero antes de leerlo, voy a hacer una oración. Oremos. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra, porque tú eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración, mi Dios, y en esta día nos acercamos delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo que tú eres el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, mi Dios, y el Dios que nos sigue guardando, nos sigue protegiendo. En esta hora, mi Dios, que voy a leer tu palabra, mi Dios, glorifícate en este mensaje que has puesto en mi mente y en mi corazón, para compartir con cada uno de tus hijos, de tus hijas, mi Dios, el pueblo tuyo, y todos aquellos que nos están viendo, mi Dios, aleluya, por medio, mi Dios, de las redes sociales. Glorifícate en este día, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, en San Mateo el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero leer la introducción, hermanos, acerca de la tempestad. La tempestad es una perturbación atmosférica que se manifiesta por variación en la presión del ambiente y se manifiesta por fuertes vientos, acompañado a menudo con truenos y lluvia. Pero esta tempestad que Jesús levantó en el mar era para enseñar algo a los discípulos. Y también la tempestad, cuando viene la tempestad en la persona, se manifiesta con una agitación en su vida, en su cuerpo, grande, en el estado del ánimo del ser humano. Y quiero tocar, hermanos, el primer punto, cuando la tempestad viene a tu vida. Pero primeramente, hermanos, vamos a ver acerca de la Escritura, de los discípulos que estaban pasando esta situación. Dice la palabra de Dios: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Podemos ver, hermanos, aquí en esta escritura que estaba Jesús, estaban los discípulos y había una barca que se había levantado una tempestad en el mar. Y la palabra de Dios dice también que él dormía. No era por casualidad, hermanos, que él estaba durmiendo, porque el Señor Jesús quería enseñarles algo. La tempestad que se había levantado, Jesús quería enseñarle algo a los discípulos. A pesar que ellos eran hombres de experiencia andando en el mar, porque eran pescadores. Para ellos era común todo esto.
Pero había un propósito en esta tempestad que se había levantado en el mar. Siempre que viene una tempestad, hay un propósito. Y vamos a ver en el libro de Jonás, el profeta Jonás, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, o sea, una gran tempestad en el mar. ¿Por qué Dios había levantado esta tempestad en el mar? Porque Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregona, anuncia, publica, porque ha subido su maldad delante de mí. Su pecado había subido hasta la presencia de Dios, y Dios quería que Jonás fuera a Nínive a avisarles, a decirles. Pero Jonás, dice la palabra de Dios, que Jonás se levantó para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Sabemos nosotros como hijos de Dios que Dios donde quiera está. No podemos escondernos de Dios, porque Dios donde quiera está. Dios está viéndonos en cualquier momento, en cualquier área que nos encontremos. Y también vemos que Jonás le había desobedecido. Había desobedecido a Dios por correr lejos de su presencia. Y vemos aquí en los primeros versículos que Dios le dice a Jonás acerca de lo que tenía que ir a hacer a Nínive. Y que se levantó esa tempestad cuando él subió a ese barco. Que los mismos marineros se preguntaban: ¿qué está pasando? Y ellos decidieron clamar a su Dios. Después de haber clamado a su Dios, la tempestad o la tormenta que estaba en el mar se agitaba cada vez más. Que ellos dijeron: vamos a echar suerte a ver en quién cae. Y dice la palabra de Dios que echaron ellos suertes y cayó en Jonás. Fueron hasta Jonás, que estaba durmiendo, dice la palabra de Dios. Y le preguntaron: ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Él les dijo: soy hebreo y le sirvo al Dios de los cielos, que hizo los cielos, que hizo la tierra y el mar. Cuando ellos oyeron eso, ellos se decían: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Lo que dijo Jonás en el capítulo 1, versículo 12. Jonás le dijo a los marineros: tomadme y echadme en el mar, y el mar os aquietará. Él sabía que estaba desobedeciendo a Dios y que había un propósito en su vida, pero desobedeció a Dios. Y dice la palabra de Dios que los marineros lo echaron al mar y el mar se calmó. Vemos aquí, hermanos, un ejemplo. Que el mar se calmó cuando aventaron a Jonás al mar, porque él era del problema y había un propósito en su vida. Dios levantó esta tempestad a Jonás
por desobediente. Jesús había levantado esta tempestad donde estaban sus discípulos. Y había un propósito en esta tempestad, para que su fe aumentara, porque dice el Señor, porque tenían poca fe. La tempestad, hermano, que estés pasando o que estés viviendo, hay un propósito en tu vida. Hay un propósito que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y quiero decirte en esta noche, no quites la mirada de Jesús. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Había un clamor por lo que estaban pasando sus discípulos. La Biblia nos dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el que dijo en la cruz, cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario: consumado es. Él entregó la vida por ti y por mí. Él dijo: el pago ya está pagado. Solamente para ser un hijo de Dios tiene que venir uno a Cristo, porque el precio ya está pagado. Pero vemos, hermanos, que no quitemos la mirada de Jesús. Los discípulos quitaron la mirada de Jesús y se enfocaron en las olas que caían en la barca. Se enfocaron en la tempestad que estaban pasando. Y por eso dicen: Señor, con un clamor fuerte, con grito: Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos quitaron la mirada de Jesús y la pusieron en la tempestad, las olas que cubrían el barco. Y esto es lo que trajo miedo, temor a ellos, diciendo: vamos a perecer, vamos a morir. La tempestad que viene a nosotros, somos vulnerables, hermanos. Ya sea la tempestad por una enfermedad o por una tribulación que estemos pasando, que nos sentimos que ahí vamos a quedar. Y muchas veces quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias que estamos pasando o que estamos viviendo. Y lo que pasa, que viene un decaimiento en la fe por quitar la mirada de Jesús. No quites la mirada de Jesús.
Él tiene un propósito con lo que estás pasando. Él quiere enseñarnos que hay algo que se puede hacer. Que Él es el único que puede salvarnos, es el único que puede ayudarnos en las circunstancias que nos encontremos. Pero no quitemos la mirada de Jesús. El versículo 26 dijo, Él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús sabía que los discípulos tenían miedo, porque habían puesto sus ojos en la tempestad, en las olas que estaban pasando. El propósito era que aumentara su fe. Hermano, no quites la mirada de Jesús. A pesar de la tempestad que estés viviendo. Porque si quitas la mirada de Jesús, te puedes hundir. Tu fe puede decaer. Porque la estás poniendo en la situación que estás viviendo. O en la tempestad que estás viviendo. La Biblia dice, en el versículo 26, levantándose, Jesús reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, gran silencio, hubo calma. Y yo quiero decirte en esta día, para Jesús no hay nada imposible. Él puede calmar la tempestad que estés viviendo. Él puede hacerle un alto, porque Jesús tiene toda la autoridad sobre cualquier circunstancia que estés pasando o que estés viviendo. Él es el único que puede calmar, hacer un alto. ¿Cuál es la tempestad que estás pasando? Jesús puede y tiene todo el poder para reprender, para calmar la tempestad que estás viviendo, que estás pasando en este momento quizás que me estás viendo. Porque Él lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, que el viento y el mar, a la voz de Él, a la orden de Él, se calmaron, se callaron. Y la Biblia dice, y se hizo gran bonanza, gran silencio, hubo una gran calma. Podemos ver que para Jesús no hay nada imposible. Para Él todo lo es posible. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que sigue sanando. Él es el Dios que tiene las circunstancias en sus manos y que puede hacerle un alto a esa tempestad que estés viviendo. Jesús calmó la tempestad. Cuando Jesús calmó la tempestad, la Biblia dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Ahí estaba Dios manifestando plenamente su poder. Que decían los hombres, ¿qué hombre es este que aún
Los vientos y el mar le obedecen. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo. Él puede calmar la tempestad que estés pasando. Así como calmó la tempestad, calmó el mar, calmó el viento y hubo una gran bonanza. Así puede calmar la tempestad que estás pasando. Sigamos clamando. Sigamos postrándonos delante de nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene todo en control. Si estás pasando esa tempestad, ya sea de miedo, de inseguridad, o que estás afligido por las circunstancias que estás viviendo, Dios tiene todo el control de esa tempestad. Yo en esta noche, yo te digo, no temas, que Dios está con nosotros. Dios nos va a sacar en victoria a pesar de la tempestad que estemos pasando. Termino, oremos delante de la presencia de Dios y pidamos a Dios que Dios se glorifique en la tempestad que estamos pasando o que estamos viviendo. Oremos. Padre, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias en esta día, mi Dios, por la oportunidad que nos das, estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, mi Dios, que tú tienes para cada uno de nosotros y que hemos oído, que hemos escuchado. Gracias, Padre, por lo que sigues haciendo, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Así como lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer en el presente. Esa tempestad, mi Dios, que los discípulos que tuvieron miedo, quitaron la mirada de ti, mi Dios. Aleluya, pero clamaron, vinieron a ti y tú los sacaste adelante en victoria. Así nosotros estamos delante de tu presencia, Padre, en este día. Glorifícate sobre cualquier tempestad que estén pasando mis hermanos, tu pueblo, mi Dios. Glorifícate, porque hay victoria en ti, mi Dios. Si nosotros no quitamos la mirada en ti, mi Dios, como nos dice, Padre, aleluya, en la epístola, mi Dios, de los Hebreos, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos, mi Dios, en este día, porque somos victoriosos en el nombre de Jesús. Amén.